Bueno, en este apartado vamos a conversar brevemente de los distintos criterios que implican o que están implicados más bien en el desarrollo de un proyecto de arquitectura. También, además, voy a presentar eh, desarrollos de viviendas bastante icónicas en tipologías distintas también, tanto, por ejemplo, de 180 metros cuadrados con una arquitectura minimalista, como la de la oficina de Mauricio Peso y Sofía Martínez, de acá de la zona, con un proyecto tan icónico como es la Casa Poli, que además ha sido utilizado como una vivienda de residencia de artistas. También vamos a ver una de las la primera obra de Tadao Ando, de quien ya hablamos un poco anteriormente, pero que acá ustedes van a poder adentrarse a una solución arquitectónica de 60 metros cuadrados, que vendría siendo muy similar a la vivienda social nuestra, un espacio reducido. Y después incluso a bajar una respuesta arquitectónica de habitabilidad mucho más chica que hace alusión a los refugios, ¿ya? Que podría ser el símil con la media agua nuestra o también la idea de cabaña, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo estas distintas propuestas, y yo les voy a presentar en particular estas distintas propuestas a modo bastante general, les voy a dejar links para que ustedes puedan acceder a la información con mayor contundencia, eh, pero nada más que nada como ejemplo de cómo se manejan los criterios, las variables y las estrategias de desarrollo de proyectos. Estos tres elementos metodológicos que desarrollé para ustedes en el módulo de lo proyectual, en este caso llevado a la arquitectura. Elementos que son importantes a considerar, por ejemplo, en una propuesta de arquitectura, que en todo caso, al igual que en diseño, están muy intrincados, muy relacionados unos con otros. Lo primero, el contexto, variables de contexto, clima, ubicación, topografía, eh, a- el- la zona, de qué tipo de uso es, si es industrial, si es habitacional, tiene características patrimoniales, etcétera, etcétera. Em, ¿Cuál es la tipología en la que se encuentra eso? ¿Cómo convive la propuesta con el resto de las construcciones que están? Si busca generar un contraste o busca mimetizarse, en fin, todas esas variables que tienen que ver con el contexto, entre muchas otras. Otra variable que hay que abordarla siempre en un proyecto de arquitectura tiene que ver con la estructura. ¿Cómo se estructura la vivienda? ¿Cómo soporta ciertas cargas? Evidentemente ustedes que están en pedagogía en artes visuales eso no lo van a abordar de manera tan profunda como llegar a cálculos o pruebas de materiales, sino que vamos a trabajarlo a nivel de maqueta, en términos de que algo que se supone que sustenta un peso mayor, como puede ser un pilar u otra cosa, en cuanto a sus dimensiones, tenga un espesor coherente, por ejemplo, con respecto a lo que se supone que va a sostener. O que haya una geometría, a su vez, que actúe como estructura primaria que logre sustentar todo el resto. O que haya una propuesta de estructura que puede ser, por dar un ejemplo, eh, de inflable, que puede ser tensada, que puede ser de distintas lógicas, pero que de alguna forma se esboce en la maqueta, ya sin llegar a solucionarlo a nivel técnico. Pero sí que se pueda apreciar y que ustedes lo puedan señalar de esa manera. Vamos a ver también dentro de estos ejemplos otra variable que también es relevante, que es el programa de funciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que atiende? ¿Qué es lo que pide un mandante respecto de una vivienda? Es decir, tenemos, por ejemplo, ya la vivienda se ha ido entendiendo como un fenómeno complejo, por ejemplo, lo que es zona húmeda, baños, cocina, lavadero, secadora o lavadora, etcétera, etcétera. Lo que es dormitorios, lo que es zonas de encuentro, etcétera, etcétera, zonas de circulación. Bueno, son distintos conceptos que tienen que ver con
cómo opera y la lógica interna de la vivienda. Cómo eso se disponga en el espacio, evidentemente genera la manera de relacionarse de quienes van a habitar en esa vivienda. Entonces no es algo menor. Si yo hago una casa, por ejemplo, o propongo una casa que no tenga paredes, que sea abierta, tipo loft, lo que estoy proponiendo es generar un modo de habitar particular. Si yo hago una vivienda que se relaciona mucho con el exterior, que por ejemplo tiene vanos grandes, que entra directamente la lluvia, el agua, etcétera, o la naturaleza, estoy propendiendo a un tipo de criterio. Pero sin duda, el cómo se disponga la función del programa de la vivienda de uso de espacio es importante a contemplar porque configura las relaciones. Como en ese sentido, el texto que estábamos viendo anteriormente de Michel Foucault sobre el poder de la arquitectura es tangible en ese sentido. Vamos a hablar también de la geometría en estos proyectos, como ejemplo, pero lo menciono acá para que se tenga en cuenta, ¿no es cierto? La geometría de un proyecto. ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su envolvente? ¿Qué es lo que expresa en términos de, mm, de tramas, de textura, de colores, etcétera? También otra variable importante a considerar es el tema de la materialidad, ya que tiene que ver más allá de la estructura en qué tipo de materiales son los con los cuales se resuelve una vivienda y cómo esos materiales comunican o comunican un significado a la vivienda en términos semióticos, pero también en términos de confort habitacional. Por ejemplo, en Tadabando el uso del hormigón, que es muy frío como material, tiene que ver con, como criterio para él, con una respuesta de que el usuario de esa propuesta arquitectónica tenga una mirada introspectiva, o sea, que encuentre de alguna forma un cierto vacío en los elementos configurantes y que sean elementos como la luz, la sombra eh, y su propia presencia las que tomen vigencia, las que tengan un carácter pregnante estando en ese espacio. Y también la naturaleza, por cierto. Entonces, toda esa neutralidad del hormigón lo que permite es apreciar estos factores. ¿Se fijan? Y así podríamos seguir, hay muchas variables. Una de ellas, también importante, por supuesto, tiene que ver con el mandante o la mandante, como se quiera llamar, pero en el fondo la persona que necesita esa propuesta, lo que esa persona espera. Y es igual que en otras situaciones, lo voy a llevar a un plano más bajo, digamos, cuando alguien se va a cortar el pelo, está esperando algo de ese profesional y ese profesional a veces puede o no puede realizar lo que esa persona quiere y a veces también está reflexivo y atento a que si es tan saludable o si va a terminar en un buen resultado o no. Entonces todo eso el arquitecto o la arquitecta lo evalúa, lo pondera y obviamente también deja un sello y ahí entramos en otra variable que tiene que ver con los antecedentes personales. Y en ese sentido yo me atrevo a formular el ejercicio de arquitectura de que ustedes desarrollen una vivienda porque ustedes ya han pasado por una experiencia de vivir en espacio, sea cual sea una pieza chica, sea una vivienda compartida con otras familias, sea un edificio en un departamento, sea una casa aislada, una casa continua. En fin, ustedes tienen experiencias de habitar, saben los problemas, por ejemplo, de abrir una ventana hacia el norte, saben lo valioso que es la entrada de una luz a un espacio para resguardarse, para tener tranquilidad, para poder recibir sol. Saben una serie de detalles que ustedes viven, han vivido día a día. Y desde ahí, con cierta lógica, también se puede proyectar, entendiendo que para una solución, para un problema, en realidad existen varias soluciones. Y cuestionándose también a que si aquello que conocen es tan operativo o no. Por ejemplo, la variable de la escala.
que también es un tema, ¿no es cierto?, a considerar en el diseño de arquitectura. Fácilmente, cuando ustedes estén proyectando, yo les invito a que hagan el ejercicio de pensar o medir incluso el lugar donde están, cuánto mide la mesa sobre la que están, cuánto mide la cama, y desde ahí entender las proporciones de lo que están proponiendo. Y pensar, bueno, en 3 metros, ¿cabrá esto? ¿Será solucionable con respecto a lo que me está pidiendo el mandante? Y un poco tener en cuenta eso. Otra técnica que también está el medir la escala de uno, ¿no es cierto? Medir los pasos, los brazos extendidos y hacer ese ejercicio traspasándolo a una maqueta, traspasándolo a un plano, a un bosquejo, etcétera. Entonces la variable de la escala en ese sentido, desde el cuerpo, debe considerarse, pero también en el otro sentido, en el tema del contexto. Bueno, como les decía, todas estas variables, separarlas es bastante analítico el ejercicio y efectivamente permite a uno entender cuáles son los componentes de un desarrollo de proyecto arquitectónico, pudiendo haber muchos otros. Por ejemplo, considerando quiénes van a construir la casa. Un amigo mío, al cual le hice planos para que una vivienda que iba a hacer que hizo en Puerto Williams, eh, finalmente se encontró con el problema allá, por ejemplo, de que los maestros se negaron a trabajar con las herramientas que él llevaba, que eran tornillos, eh, percutores, etcétera, y querían trabajar a punta de clavo, latas y otros materiales que obviamente se rompían con el clavo, pero no había forma de que trabajaran de una forma distinta a la que ya venían trabajando. En ese sentido, cuando se habla de arquitectura sustentable, por ejemplo, como criterio, como decisión para trabajar, esta variable de dónde va a ser construido también implica considerar la mano de obra que va a estar ahí, los materiales que están en esos lugares y la cultura básicamente que existe ahí. Porque también puede haber, digamos, repercusiones negativas, por ejemplo, respecto de no tomar eso en cuenta. Y eso, bueno, se hace conociendo los lugares. Yo en particular jamás pensé que ese iba a ser un problema y bueno, ahora lo reconozco, pero me deja la valiosa enseñanza, ¿no es cierto? Y a la persona, a mi amigo que fue para allá y trató de construir su casa, también le deja la enseñanza de cómo que la parte relacional a la hora de construir su propia vivienda es sumamente importante para darse a entender. Bueno, él lo logró manejar bien después y todo. Y también empieza también a traspasar ciertas técnicas que son mejores. Por ejemplo, bueno, pues, y así es lógico aprender. Yo iba a mencionarle, bueno, lo voy a hacer, los muros ventilados, por ejemplo, que son estrategias de construcción en madera que son bastante sencillas de implementar. En Canadá se ocupa mucho que los muros tengan 3 espacios, ¿ya? Y también construyen con madera, igual que acá. Acá nosotros trabajamos básicamente con un espacio, que es el sándwich, digamos, de las dos tapas, la exterior e interior, y al medio aislamiento. Al generar 3 espacios, por mínimos que sean, lo que hacemos son 3 barreras de aire. Y con aislamiento, cada una de ellas genera con pequeños materiales como una barra de nylon o tal vez una barra de papel y separados por lienzos de uno por uno puede generar un muro mucho más potente en aislar que lo que solemos hacer nosotros per se. Entonces es interesante eso de ir como pensando, ¿no es cierto?, cuáles son las mejores soluciones para problemas dados, ya por estas distintas variables. Y cuando uno llega a esas soluciones, está pensando en soluciones que se desarrollan a partir de estrategias y razonamientos que vienen de criterios profundos. Entonces, todo eso vamos a estar atentos en cómo ustedes proponen soluciones y yo les pido indagar en estos casos que les voy a dejar.